El otro día me dice una alumna que no comprendía cómo su novio no entiende su dolor. Y yo le dije, claro, chiquilla. Bueno, no se lo dije, la verdad que no se lo dije, lo pensé. Dije, si no, o pensé, si no se ponen de acuerdo ni los científicos, te vas a poner de acuerdo tú y tu novio, pues poner de acuerdo. Es cierto, ¿eh? La comunidad científica todavía no ha encontrado una definición en la que estén todos de acuerdo, en la que haya consenso para la palabra dolor. De hecho, la definición en la que más se aproximan todos a ese estar de acuerdo, a ese consenso, es del siglo pasado, de la década de los 60, creo, de una sanitaria, una enfermera que ella lo que dijo fue que el dolor es aquello que siente una persona cuando dice que tiene dolor. Toma ya. El dolor es totalmente subjetivo, ¿vale? Y es muy difícil de explicar, y por tanto, si es muy difícil de explicar, es muy difícil de comprender. Ojo, estoy hablando de dolor, no de daño, que esa es a veces la gran confusión. Una cosa es el daño es lo objetivo, y el dolor es lo subjetivo. El daño es el corte, la abrasión, la quemadura, primer grado, segundo grado. Eso es objetivo. Pero el cómo yo interpreto, el cómo mi cerebro interpreta ese daño, se traduce en lo que a mí me duele, en el dolor. Y cada uno tenemos tolerancias distintas al daño que se traducen en dolores distintos. Hablo de lo físico, o como podría hablar de lo emocional. Entonces es muy interesante ese trabajo porque, hablando ahora de lo físico, el dolor es una interpretación que hace nuestro cerebro de un conjunto de percepciones, de sensaciones. Podríamos decir que los órganos externos, por ejemplo la piel, recibe una serie de información que nuestro cerebro la procesa y la convierte en esa sensación de dolor, ¿vale? Pero es una creación mental, podríamos decir, tiene mucho fundamento. Ejemplos podría poner muchísimos, ¿eh? Alguna vez, los que tengáis niños en edad escolar, ¿alguna vez habéis recibido el papelito este típico del cole de alerta? Se han identificado piojos. Y en ese momento, ¿qué te ocurre? Que te pica todo. Lo que ahora te pica, antes porque no te picaba hace un momento, porque te faltaba información. Es decir, esas sensaciones que estaban ahí, eso tiene un origen real, eso estaba, pero hace un rato con la información que tenía no implicaba peligro, por tanto no se generaba ese dolor o esa sensación de peligro. Pero ahora que tengo esa información adicional, ese mismo hecho objetivo, mi mente lo traduce en esa sensación de dolor. Cuando Mindfulness se estructuró hace ya pues casi 50 años, se hizo precisamente, fíjate, en la unidad del dolor de la Clínica Universitaria de Massachusetts. Y se trabajaba para incrementar, entre otras cosas, la tolerancia al dolor, reducir el nivel de estrés que genera el dolor crónico. Y había un grupo de pacientes que tenían lo que se conoce como el síndrome del miembro fantasma. Me pica una mano que no tengo. Fíjate hasta qué punto nuestro cerebro es capaz de inventarse dolores que no están basados en daños reales. Por simplificar ahora mucho, podríamos decir que hay un área de nuestro cerebro que antes se ocupaba de ese miembro que ya no está, una amputación por ejemplo, pero que ese área obtiene información de las áreas contiguas y entiende, intuye que ahí debería de picarte esa mano que ya no está y te termina picando. Sí, fíjate, ¿eh? Bueno, pues con el mindfulness podemos atenuar muchísimo. De hecho, es una práctica interesantísima para procesos de fibromialgia, de recuperación, de multitud de cuestiones. Pero quizás lo más interesante es lo relacionado con el dolor emocional. El dolor emocional funciona igual. Una cosa es lo que tú me has dicho, hecho objetivo, y otra cosa es lo que a mí me duele. Es decir, el daño, podríamos decir, es que me has despedido, que me has abandonado, que me has dejado plantado, etcétera, etcétera. Y en eso estaríamos todos de acuerdo. ¿Estamos todos de acuerdo en que te han despedido? Sí. Pero ¿por qué te duele a ti más que a tu novio? Pues esa es la cuestión. Entonces, es nuestra mente, de nuevo, la que interpreta esos hechos objetivos y los traduce en dolor. Por eso quizás cuando yo estoy muy dolido por lo que tú me has dicho, no soy capaz de entender cómo tú no empatizas conmigo, cómo tú no comprendes mi dolor. Pues claro que no, porque es una cuestión totalmente subjetiva. Y las interpretaciones que cada uno hacemos, las hacemos desde donde estamos nosotros, desde nuestros puntos de vista, ¿vale? Entonces, ese trabajo es muy interesante porque además nuestros mecanismos de defensa al dolor, ante el dolor, reaccionan también igual en lo físico que en lo emocional. Si tú me haces daño, ¿no?,
pues yo te pego un empujón para evitar ese daño, ¿no? Y si no puedo pegarte el empujón, pues salgo corriendo. Todo eso lo consigo, bueno, pues con una avalancha de hormonas, de neurotransmisores que es lo que generan esa respuesta de estrés, o cuando te enfadas, ¿no? Nos enfadamos. Entonces podríamos decir que la naturaleza, de hecho esto hace ya una década y pico que más o menos se demostró que la duración de esa respuesta de estrés, ¿vale?, puntual, la duración de la ira, podríamos decir, a nivel neurobiológico, es de en torno a 90 segundos, 1 minuto y medio. Es decir, en 1 minuto y medio tu cuerpo ha generado una capacidad que le permite ponerse a salvo, darte el empujón o salir corriendo. En 1 minutillo y medio me basta. Pero claro, emocionalmente 1 minuto y medio es muy poco. Como voy a estar yo enfadado contigo 1 minuto y medio nada más, con la puta que me has hecho, con perdón de la palabra, o con la faena que me ha gastado. Claro que no. 1 minuto y medio es muy poco. Y entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros, es como lo del miembro fantasma, nosotros alimentamos de áreas contiguas, de informaciones contiguas, de lo que debería, de la expectativa, alimentamos ese dolor. Y por eso somos capaces de que el enfado de las 9 de la mañana no dura hasta las 9 de la mañana del día siguiente, o del otro. Entonces este trabajo es clave. Yo animo a que lo hagáis. Párate un instante e intenta relativizar, ¿no? Es como identificar dentro de todo ese dolor cuál es la parte objetiva, ¿vale?, y cuál es la parte subjetiva. Y en base a eso, bueno, pues quizás sacas unas conclusiones distintas. O al revés, quizás lo que para ti es una minucia, para la otra persona es un mundo. Y por eso quizás pues te resulta difícil activar la compasión, como veíamos en vídeos anteriores, activar la empatía. Bueno, pues desde donde él está, de donde esa persona está, lo normal es que reaccione de esa manera, desde donde tú estás, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues darle una vuelta, que yo creo que es una práctica muy interesante y se entrena, ¿eh? Yo animo a que la entrenéis. Muchas gracias por estar ahí.